Viene la pregunta que pocas veces nos hacemos con honestidad. ¿En qué momento una persona deja de ser una persona? Porque si los derechos humanos son universales, si realmente lo son, entonces no deberían de depender de un papel, de una frontera o de la lengua en la que alguien aprende a soñar. Y sin embargo, cada año millones de personas dependen de un camino en el que esa universalidad se convierte en la práctica de tortura, de una promesa rota o de simplemente dejar de renunciar a sus derechos. La pobreza, la violencia y la persecución sin derechos se convierte en algo normal durante el trayecto de una persona, la cual decide abandonar su hogar. Y una persona no solamente decide abandonar su hogar por gusto, sino lo hace por necesidad, porque en su país deja de tener derechos. Y cuando una persona llega a su destino, si es que llega a su destino, tiene que afrontar diversas adversidades, como por ejemplo la invisibilidad legal, la explotación laboral, y si hay acoso, no pueden denunciar. Tú te preguntarás por qué no pueden denunciar, porque la denuncia puede significar deportación. En los últimos años, la migración hacia Estados Unidos ha crecido de forma acelerada, y México se ha convertido en un punto clave. Tan solo entre enero y marzo del 2024, México registró 360,000 personas migrantes en situación irregular, casi el triple que el mismo periodo de 2023. De este total, una gran parte proviene de Sudamérica. Hola, la siguiente entrevista que vamos a realizar es hacia una persona la cual vive en Cuba y tuvo dificultades en su país, por lo cual decidió vivir en México. Mi compañero les va a platicar un poco más sobre eso. Pues esta persona nos platicará de sus vivencias a los derechos humanos, tanto que recibió en Cuba en su traslado y también las que ha recibido aquí en México. Nos vamos a reservar su nombre, pues por temas de privacidad. ¿Viste alguna discriminación, alguna violación de tus derechos por parte de la policía, de alguna autoridad? Sí, un día cuando veníamos entrando al pueblo de Arriaga, veníamos en un camión, eh, el chofer le hizo señas a la patrulla como para que supiera que llevaba como inmigrante arriba y pararon la guagua y empezaron a bajar. Yo venía sentado en el último asiento de atrás y el policía fue directo donde estaba yo. Me pregunta, ¿eres español? Yo le digo, no, yo no soy español, yo soy cubano. Porque me vio con el físico, se dio cuenta que yo era extranjero. Y me dice, cuando digo que soy cubano, me pregunta, ¿y tus pertenencias dónde están? Le digo, no, aquí. Nosotros, todo el que va a la travesía, la que veamos nosotros, viene con una mochila nada más y con poca ropa. Me dijo, baja, me baja de la guagua o del camión, como le dicen ustedes, y abre el maletero, se sienta con toda su calma, me pide mis pertenencias y le empieza a revisar buscando dinero. Al no encontrar dinero, me dice, ¿y tú no piensas cooperar? Y yo le digo, ¿qué tú me dijiste? Que si no piensas cooperar, yo le digo, mira, yo fui policía en Cuba. Y en Cuba, cuando tú le dices a un ciudadano que tiene que cooperar, es que tú le estás pidiendo información de un hecho delictivo que hubo, un asesinato, un robo o algo de esto, y quiere que te den informaciones para poder armar el caso. Y yo le dije, yo no tengo ninguna información que decirte si yo no conozco nada de aquí. Él me dice, no, no, yo no estoy hablando de esa información. La información que yo estoy hablando es que tú me tienes que dar dinero. Y yo le dije, ¿qué cosa es dinero? No tiene problema. Metí las manos en el bolsillo y saqué 50 pesos. Y le doy 50 pesos y me dice, no, 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 pero esto no es dinero. Y yo le dije, bueno, esto es lo único que yo traigo. Y, y coge y me dice, no, tú lo que estás preso. Pero le dice a los otros compañeros de él que estaban ahí, le dice, suban que hay más cubanos. Empezaron a bajar al grupo cubanos que veníamos ahí arriba, que venían arriba de la guagua, y ahí le quitaron todo el dinero a la gente. El sur de México, especialmente Chiapas, se ha convertido en la principal puerta de entrada para cientos de miles de migrantes cada año. Una ruta donde la necesidad y la vulnerabilidad avanzan junto al camino. En cuestión de segundos, lo poco que llevan para sobrevivir puede desaparecer. Pues eso de pedirte dinero, pues sabemos que es un delito, que no puede hacer eso un policía, no. Eso es, se podría decir que es soborno para dejarte circular. ¿Nunca pensaste como en de que denunciar un caso así o crees que no se puede denunciar porque al momento de tomarte la declaración como que no harían válida tu petición por ser inmigrante o algo así? No, el problema es que como nosotros lo que llamamos de tránsito,
y lo que llevábamos la esperanza de poder llegar a un lugar fijo, que era Ciudad de México, para ir a sentarnos y empezar la cita. Tú vienes con un miedo y eso, de que si te pueden, si tú denuncias, vaya, sin ofender aquí al pueblo de México, me han cogido, por lo menos, como lo digo, yo para mí me siento bien aquí en México y he creado allá una familia aquí en Pachuca, pero aquí la policía es muy corrupta y tú no puedes saber si ya tú te topas con eso, si tú vas y lo denuncias al policía, el policía, si también está en la corrupción, lo que te va a tener va a represalia en contra tuya, no va a ayudarte en tu favor, porque está denunciando a un compañero suyo. Normal, después de ahí salimos un día y nos sacaron de ahí, nos metí por Veracruz. Cuando llegando a Veracruz, nos cogió la Guardia Nacional y pidieron un soborno por las guaguas. Los traficantes no quisieron aceptar pagar el dinero. Subimos presos 10 días en Veracruz. Después que nos sueltan, pasamos, nos mandan para Tapachula. Escuchen, nos regresan a Villahermosa. Y de Villahermosa tuvimos que empezar el camino otra vez para acá y en condiciones difíciles, pasando trabajo y hasta que llegué aquí a Hidalgo, donde me establecí, esperando mi cita y solicitando mi cita y hasta que salió Trump de presidente, no me salió la cita y cerró la frontera. Él salió de su país con una idea clara: llegar a Estados Unidos. Como miles de migrantes, emprendió el camino con la esperanza de una vida mejor, confiando en un sistema que prometía una oportunidad. Pero esa oportunidad nunca llegó. La cita que esperaba simplemente no apareció. No hubo explicación, no hubo respuesta, solo silencio. Hoy, su historia dio un giro que no estaba en sus planes. Se quedó en México, no porque quisiera, sino porque el camino se cerró. Aquí, en un país que no era su destino final. Ahora intenta reconstruir su vida desde cero, cargando con incertidumbre, la nostalgia y una pregunta constante: ¿qué sigue ahora? Su historia no es única, es el reflejo de miles de personas que quedan atrapadas en fronteras, entre sistemas, entre sueños que se detienen, pero no desaparecen. Venimos aquí a entrevistar a una persona, la cual es de Venezuela, y pues nos va a contar un poquito de sus experiencias de vida, el cual pues, ha sido algo impresionante. Y bueno, empecemos. ¿Podrías decirme cómo era tu vida en Venezuela antes de salir, en cuestiones como alimentación, salud, trabajo? Pues antes de yo venirme de Venezuela, que era a los 21 años, en ese momento estaba estudiando educación física y estaba trabajando. Ya luego, por ejemplo, en la parte de la alimentación, en ese momento llegó mi hijo, nació mi hijo y tuve que dejar de estudiar para tener dos trabajos. El sueldo en Venezuela se basaba en tres partes, para que te rindiera para toda la semana. En cuatro partes, perdón. La quincena, luego te venía un bono de transporte, luego la otra quincena y un bono de alimentación, de los cuales tomabas los cuatro sueldos, por decirlo así, y te alcanzaba solo para un cartón de huevos, un kilo de harina, pero no para un mercado completo. ¿Qué tal? ¿Qué te abarcará la semana? En su país, trabajar no significa vivir, apenas sobrevivir. Cada quincena llegaba con la misma realidad. El dinero no alcanzaba. Lo que recibía por su esfuerzo, por horas de trabajo, se reducía a lo más básico: un cartón de huevos y unas cuantas cosas más, nada más. No había espacio para ahorrar, para planear, para soñar, solo para resistir un día más. La economía no solo le quitó la estabilidad, le arrebató la posibilidad de elegir su futuro. Por eso se fue, no por ambición, sino por necesidad, porque cuando el trabajo ya no te permite vivir con dignidad, quedarse deja de ser una opción. Su historia no es aislada, es la realidad de millones, que, empujados por la crisis, se ven obligados a dejar todo para intentar empezar de nuevo. Eh,
¿Qué cambios respecto a leyes o a lo mejor algunas campañas crees tú que se podrían implementar para, ¿cómo decirlo?, para proteger de cierta forma más los derechos de los migrantes? Pues, ¿qué te puedo decir respecto a eso? Pues que se facilite más, por ejemplo, los puntos de, de la comal para poder el migrante poder, el que decide estabilizarse, pues se le facilita un poco más el proceso, no sea tan largo y tan complicado. Al final, estas historias no son casos aislados, son reflejo de una realidad que muchas veces preferimos no ver. Personas migrantes y personas en situación de calle enfrentan diariamente la vulneración de derechos básicos, como la vivienda, la salud, la alimentación y sobre todo su dignidad. No se trata solo de falta de recursos, sino de la falta de garantías para vivir con condiciones mínimas de bienestar. Cada testimonio muestra que detrás de cada persona hay una historia, una razón y una lucha constante por sobrevivir. Reconocer estas realidades es el primer paso, porque los derechos no depende del lugar de origen, la condición económica o la situación en la que alguien se encuentre. Son derechos que corresponden a todas las personas sin excepción. Ignorar el problema lo hace más grande. Escuchar, entender y actuar, en cambio, puede ser el inicio de un cambio.